Es Loren Tatiana Cortés Granados y en el día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre la literatura medieval. Bueno, la literatura medieval se dio en la Edad Media. La Edad Media está comprendida desde la caída del Imperio Romano y el surgimiento del Renacimiento. La Edad Media está dividida en dos partes, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media está comprendida desde el siglo V hasta el siglo VI y es una etapa de Europa con menos importancia. Se caracteriza por tener una sociedad rural y agrícola y la vida cultural era muy pobre debido a que habían muchísimos reinos que querían dominar al otro y se enfocaron fue en la guerra. Y en cuestión a las obras eran de carácter oral y los pocos textos que habían filosóficos, científicos, etc., fueron escritos en latín. En el ámbito político, el rey tenía poco poder y los que lo tenían eran los señores feudales. La Edad Media está conformada desde el siglo VI hasta el siglo XV y es caracterizada por la aparición de nuevos elementos que determinaron la conformación del mundo occidental. En el ámbito social hubo transformaciones de vida en todos los niveles. En el ámbito cultural, la corte se volvió el centro de cultura y aparecieron las ciudades, pero no como núcleos de poder, sino como centros de comercio, y las escuelas que estaban unidas a la religión fueron el origen para que se crearan las universidades. En el ámbito político, el rey volvió a tener todo su poder y ya no estaba en manos de los señores feudales. Características de la Edad Media. 1. Con la caída del Imperio Romano, los pueblos que conformaban fueron aislados y se fue transformando la lengua latín y se dio origen a las lenguas romances, que son el español, el italiano, el francés, el portugués, etc. Segundo, el latín siguió siendo la lengua oficial de la Iglesia y de la ciencia. Tercero, el cristianismo constituyó el elemento que dio unión a toda Europa medieval, por lo tanto los desarrollos culturales y científicos iban determinados a la religión. Cuarto, las culturas antiguas, las griegas, las latinas, quedaron en el olvido debido a que la religión empezó a ser la depositora del saber y de la cultura, y estas mostraron de la cultura antigua lo que a ellos les parecía adecuado, obviamente basándose en el cristianismo, en la religión. Surgimiento de la poesía épica y la lírica provenzal. Los señores feudales tomaron un cierto poder ante el rey y apoyaron el desarrollo de lenguas vulgares, o sea, las lenguas romances, pero en aquellas regiones donde el feudalismo era poderoso, como en Francia y el reino anglo-normando. Y así se dio tempranamente la aparición de una literatura provenzal y en francés. Francia tenía dos clases de lingüísticas, la lengua oïl y la lengua oc. La lengua oïl se daba en Galías y la lengua oc se daba en el sur de Francia. Estas dos significan sí. Y así se originó la poesía épica. La poesía épica era dirigida a los oyentes, más no a los lectores, y los juglares eran los que se encargaban de transmitir estas poesías en las plazas, en los santuarios, en los castillos, en los mercados, etc. Pero ocurría un problema con esto, que estas poesías eran modificadas, entonces como eran modificadas pasaban a ser patrimonio común. Y cuando eran patrimonio común pasaban a ser poesía tradicional. Por lo tanto, era modificada o reelaborada dependiendo al gusto del público. Los neolatinos le llamaron a esta poesía los cantares de gesta. Gesta significa hechos, o sea que esta poesía se basaba en los hechos que sucedían cotidianamente. Alemania creó el cantar de los libertangos. Irlanda creó las sagas. España creó el poema de Mio Cid, que se basaba en el realismo y la historicidad. Francia creía en fuerzas superhumanas, o sea, lo trascendental, y lo dividió en 3 ciclos. En Guillermo de Orange, Carlos Magno, que fue el que creó el cantar de Roldán, y Dom de Valence. Germania era religiosa, totalmente lo contrario a lo que era Francia. Luego llegó la poesía en lengua oc. Esta poesía era más exquisita y más refinada. Y se originó la poesía lírica, pero antes de que se llamara poesía lírica, se llamaba poesía aristócrata, que se dio en el siglo VI por Guillermo de Poitiers. Después retomó el nombre como poesía lírica, y la poesía lírica era recitada por sus propios autores.
O sea, los trovadores, ellos mismos iban a los castillos, a los mercados, a las plazas a transmitir sus obras. La poesía lírica tiene tres principales géneros: la canción, el serpentecio, el tenso, disputa o partimen. Pero estos tres se basaban en el amor, y del amor nació el concepto amor cortés. En 1213 los franceses del norte derrotaron a los provenzales y así fue que se cayó la lengua oc en Francia. Todos los trovadores fueron recibidos en las cortes y empezaron a influir en Europa. Por ejemplo, en Inglaterra se creó la escuela La Corte de Castilla. En Galicia y Portugal se crearon los cancioneros galaico-portugueses. Luego, en Italia, se creó la escuola Dolce Stil Nuovo, donde fue dirigida por Dante Alighieri y Francesco Petrarca. Dante Alighieri creó una obra, Vita Nuova, que lo dio a conocer, y Canzoniere. Vita Nuova fue tan importante que lo llevó a crear la Divina Comedia. Francesco Petrarca creó una obra, El Cancionero, donde la dividió en dos partes, en In Vita y en In Morte de Madonna. También creó el Petrarca humanista y la prosa latina. Todas estas obras lo ayudaron a influir en la poesía francesa y española del Renacimiento. Entre la narrativa medieval encontramos la novela Cortés. Era especialmente variada y extraordinariamente rica. Junto a los cantares de gesto y a las canciones trovadorescas, empezó a cultivar un nuevo tipo de obras. Los nobles, cada vez más parecidos culturalmente y con mayor prioridad, deseaban conocer las historias de sus tierras. La historia primera se escribe en latín y después del segundo cuarto del siglo XII se escribe en lengua romance. Se mezclan abundantes acontecimientos ficticios concretos. El cuento. El cuento es un género que tuvo gran importancia en la Edad Media debido a su carácter didáctico, ya que se consideraba que la naturaleza humana debía ser instruida mediante conocimientos agradables que facilitaran el aprendizaje. En el cuento encontramos la presencia de tres diferentes tradiciones que influyen en el desarrollo y en el auge de este, las cuales son: primera, la tradición oriental; de segundas tenemos la tradición occidental y por último la predicación religiosa. Hola, hoy les vengo a hablar sobre el teatro medieval. Este es dirigido y conformado principalmente por la iglesia, la cual tiene dos celebraciones importantes a lo largo del año. Estas son la Navidad y la Pascua. Estas dos principalmente se expresan a través de diálogos y cantos, los cuales son interpretados por los sacerdotes y los coros de las iglesias. Pero a medida que conforme va avanzando el tiempo, estas se empiezan a recargar de elementos prófanos y la escenificación se empieza a desarrollar en el claustro y en el aitro o en la plaza, y en estos sitios ya los sacerdotes no intervienen tanto como lo hacían antes. Por lo tanto, algunas cofradías se empiezan a encargar de la organización de espectáculos y desempeñar los papeles de estas. Todo lo anterior es llamado drama litúrgico y su idioma general es el latín, pero se empiezan a mezclar entre ellos trozos de cantos y textos en lenguas vulgares. Uno de los más importantes fue un texto vulgar, que es el Sacramento español, que es el Auto de los Reyes, y en Alemania con el Auto de Pascua. Ahora les voy a hablar un poco sobre una obra titulada El Caballero de León. Esta obra está ambientada en Inglaterra. Su género es la novela caballerística, su idioma original es el francés antiguo y su título original es Givain ou Le Chevalier ou Lion. Su país original es Francia. Esta obra fue publicada en 1170. Su autor es Thierry de Troves. Es protagonizada por Giovanni, uno de los caballeros de la corte del rey en ese entonces, y un breve resumen de un fragmento de esta obra es: un día en la corte del rey Arturo Colagrenan narra un episodio acerca de cómo fue humillado por los caballeros que viven en un castillo con una fuente que tiene